Saludos, pero Hola, un saludo especial. Feliz sábado. feliz sábado. Me gusta esa foto. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias a Dios. Gabriela ahorita descansando, estaba fuerte. El día estuvo largo hoy para nosotros. Sí, nosotros estamos apenas llegando también. Imagínense, Una semana fuerte. de mucha acción. El programa de auditoría durante toda la semana. Ajá. Ya. Mire, entonces, ¿cuánto tiempo me van a dar? 10. No hagan trampa. Ustedes lo que quieren es ponerme a correr a mí ahí. Ese es el tiempo que nos dio el pastor. Ya. De todas maneras, mi historia es corta. No sé si va a ser antes o después de la tuya. La mía es antes de la predicación. Yo no sé por qué. Ya va, que quiero rodar aquí para que no salga la puerta. Y eso no lo está escuchando todo el mundo. Bueno, que tengo un dedo conectado. La conexión va a ser toda por Zoom. Todas las personas que se conecten van a ser por este medio o van a estar en otro lado. Van a estar por Facebook. Por Facebook. Ya. Por el Carelio. Voy a apagar el audio y la cámara. Un abrazo. Estoy pendiente Perfecto. aquí.
El video no se escucha. El que esté allí, el control, por favor. No hay audio. Gracias. Feliz tarde. Se volvió a silenciar. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación, en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Y alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación, en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a nuestro programa de hoy, Creciendo en la Fe y la Esperanza. Estoy muy agradecido al Señor de poder participar con ustedes en nuestro evento de hoy. Estoy un poco afectado por un hipo que recientemente me ha dado, estoy un poquito atendiendo. Pero qué alegría es poder estar aquí. ¿Saben qué interesante la palabra bienvenido? La palabra bienvenido es recibir el gozo cuando llegas a algún lugar. Pero las personas se sienten contentas, las personas se sienten contentas de poder recibir a alguien en este caso. Así que estamos muy agradecidos a Dios de poder estar con ustedes para participar. Para este momento queremos aprovechar la ocasión también que está con nosotros nuestro compañero, el hermano Claudio Alexander López, para que por favor nos dirija en oración a fin de seguir con nuestro programa. Adelante, hermano Alexander. Muy bien, vamos oremos. Cariñoso y buen Padre que moras en el cielo,
Alabamos, Señor, tu nombre en esta hora y mostramos, Señor, nuestra gratitud, nuestra inmensa gratitud por la semana que nos has concedido. Pero también, Señor, por este hermoso reposo, el día sábado, que viene a ser una bendición para nosotros. En esta noche, Señor, vamos a estudiar tu palabra. En esta noche nos vamos a acercar a ti a través de esa bendita palabra que nos has dejado como una guía, como una hermosa carta, para que nosotros tengamos una experiencia muy bonita contigo. Podamos aprender a caminar contigo, podamos aprender las grandes lecciones del reino que están allí en tu palabra, oh Dios. Y permítenos que esta palabra pueda llegar a todos, de tal manera, Señor, que muchos puedan llegar al conocimiento de tu amor y de tu gracia. Te invitamos en forma especial para que nos guíes a través de esta hora. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, en esta noche, como un valor agregado, se incorpora nuestro evento, nuestro hermano, el doctor Dani Rodríguez, que él va a tener una pequeña presentación, un pequeño aporte para nosotros en esta noche, en el marco de nuestra actividad. El hermano Dani Rodríguez es doctor en medicina y está ejerciendo sus labores en la ciudad de Caracas, director médico de nuestra institución clínica en Caracas. Así que, pues, gentilmente nos acompaña esta noche y va a tener una participación especial. Doctor, adelante, bienvenido. ¿Sí lo tenemos por ahí, doctor? No, ¿me escucha? Sí, adelante, bienvenido. ¿Será que tenemos algún problema de conexión? A ver. Saludos. Feliz sábado. Feliz sábado, adelante. Ya estamos por aquí. Vamos a compartir. Un placer estar con todos ustedes. Déjenme compartir acá la pantalla. Necesito que me habiliten para compartir la pantalla. Ok, ya lo van a... No. Usted tiene una presentación, sí. Quiero compartirla, pero no estoy inhabilitado. Ok, nuestro hermano allá en Panamá, hermano Oscar Frías Jr., el doctor Dani tiene su presentación allí, para habilitarle allí la pantalla, compartir la pantalla. Listo. Bien. Hoy vamos a hablar entonces en este corto periodo de tiempo acerca de las medidas de bioseguridad. Entonces, las normas de bioseguridad son un conjunto de medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a la que esté expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Como ustedes pueden notar en las imágenes inferiores, hay diferencia de traje que va a variar de acuerdo a la profesión que desempeña cada persona. ¿Por qué se necesita eso? Aquí vemos nosotros una mano, esa mano fácilmente puede ser mayor que un transporte tipo metro, donde
transportamos bastantes microorganismos. ¿Por qué? Si ustedes identifican en esta siguiente imagen, vemos una mujer adulta, ¿sí? Que en Venezuela el promedio sería entre 1,50 m a 1,65 m aproximadamente. Si nosotros bajamos en esta escala, identificamos el huevo de avestruz con 100 milímetros de diámetro. Si seguimos bajando, ubicamos al huevo de la rana en 1 milímetro. Nosotros podemos ver aproximadamente 0,1 milímetro de diámetro. Ya de ahí hacia abajo es difícil ver los organismos y tenemos que valernos de los microscopios. Entonces las células tienen un tamaño entre 10 micrómetros y 100 micrómetros, más pequeños todavía las bacterias con un tamaño de 1 micrómetro, si ustedes ven en la regla inferior, y los virus, que es el tema que nos atañe hoy, 100 nanómetros, más pequeños que las bacterias, más pequeños que las células, y por lo tanto estos microorganismos pueden ser fácilmente transportados en nuestras manos. De hecho, nosotros tenemos una flora normal en nuestro cuerpo, ¿sí?, que va a variar entre cada persona. El coronavirus pertenece a la familia de los virus ARN. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos dos tipos de virus, ARN y ADN. El ARN le va a permitir a ellos mutar fácilmente. Eso hace que ellos cambien de cubierta más rápido que otros virus y pueda ser difícil ser destruido. Esa es la diferencia entre esos virus ARN y el coronavirus pertenece a ese tipo de virus. Ellos pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Nosotros, el coronavirus, el tipo de coronavirus más conocido es el que nos causa el resfriado común. Anualmente se va mutando y nosotros podemos sufrir nuevos ciclos de gripe. Hay otros virus otras enfermedades ocasionadas por estos virus, como son el síndrome respiratorio agudo severo y la enfermedad por COVID-19. Si ustedes ubican en la imagen superior derecha, esta es la forma del coronavirus. Las espículas o las coronitas rojas es lo que es más dañino de estos virus, en el sentido porque es lo que le permite adicionarse o pegarse a las células de nuestro organismo y producir la infección. ¿Cuáles son los síntomas? Ya todos lo sabemos: tos, fiebre, cansancio, secreción nasal, dolor de la garganta, dificultad para respirar en algunas personas, diarrea. Pero el más patognomónico o el más conocido son la pérdida del gusto y el olfato. Actualmente ya es disponible algunos tipos de vacunas, pero actualmente no ha llegado a toda la población. Entonces, la mejor manera de prevenir esta enfermedad es evitar la exposición a este virus. Por eso siguen siendo importantes las normas de bioseguridad. Lo primero es evitar estar en sitios donde estemos en estrecha relación con otras personas, ¿sí? Deberíamos tener 1 metro de distancia entre unos y otros. El lavado adecuado de las manos. ¿Por qué? Porque con esto, cuando nosotros hacemos el lavado con agua y jabón, podemos eliminar o destruir estos virus, ¿sí? Utilizar desinfectantes de manos que tengan una base de alcohol al 70%. Y cuando nosotros debemos realizar ese lavado de manos o el uso de alcohol, cuando cocinamos, cuando salimos a la calle y llegamos a nuestros hogares, cuando queremos manipularnos el rostro, después de ir al baño, etc. Evitar el contacto directo. Entonces, si hay una persona que está enferma dentro de nuestro hogar, deberíamos mantener una distancia de 1 metro como mínimo. Cuando nosotros salimos a la calle, la distancia debería ser de 2 metros aproximadamente con otras personas. ¿Por qué es importante la distancia? Porque nosotros al hablar secretamos gotitas de saliva y esas gotas de saliva pueden transportar estos virus y llegar a otras personas. Entonces, cuando estornudamos o tenemos una crisis de tos, el virus, las gotas de saliva pueden salir proyectadas hasta 2 metros. Entonces, esa es la distancia ideal para evitar algún tipo de contagio. Otra recomendación: cuando tenemos una persona enferma en la casa, las medidas más ideales serían que esa persona esté aislada en un cuarto, que tenga un baño para él
o ella. Ese cuarto debe mantener la puerta cerrada, pero una ventana abierta donde le permita la circulación del aire. Debe tener una mesa donde puedan colocarle los alimentos, una disposición adecuada de la basura con una bolsa donde se pueda retirar todos los desechos que él tenga que eliminar. Si el baño es compartido, debería lavarse o por lo menos asearse la área más común, el uso de la poceta, el grifo, inclusive el baño. Más adelante le voy a mencionar cuál es la concentración del producto que vamos a utilizar. El uso de la mascarilla. Esta es la forma ideal, no en el cuello, no por debajo de la nariz o por encima del mentón, no. Que cubra la nariz, que cubra el mentón, ¿sí? Que sea lo más hermético posible. Entre las mascarillas más adecuadas, ya también es de nuestro conocimiento, que la ideal sería la N95, porque ella evita o filtra el 95% de las partículas que están dispersas en el aire. Esa es la más ideal. Hay personas que no tienen los recursos para comprar o estar cambiando estas mascarillas. Está descrito que se puede hacer unas mascarillas artesanales, pero tienen que ser con 3 tipos de tela, ¿sí? La tela más interna o la que está pegada a nosotros puede estar o debe ser de algodón o una mezcla de algodón, ¿sí? Para que ese algodón detenga esas gotitas de saliva. La capa más externa, que va en contacto al medio ambiente, debe ser de polipropileno, poliéster, una mezcla de esta que se encargará de repeler esas gotas de saliva o el agua, pues lo que venga externo. Y una intermedia que debería ser celulosa, aquí la recomienda de polipropileno o algodón. Pero la intermedia puede ser celulosa con un papel de filtro que nos va a permitir a nosotros filtrar, ¿okay? Como dice su nombre. Entonces esos son los 3 tipos de capas que deben existir en una mascarilla hecha en casa. Algodón pegado a la boca, papel de filtro en el medio y la más externa de polipropileno o poliéster. En cuanto a las áreas más comunes, como lo que son los interruptores, los pasamanos, las manillas para abrir las puertas, deben ser desinfectadas diariamente. Cada vez que alguien salga y llegue, manipule estas áreas, por lo menos una vez al día, las áreas que sean de uso o más bajo, pero siempre debe hacerse higiene en esta zona. ¿Cómo sería? El producto que nosotros debemos emplear debe ser a base de cloro, ¿sí? Una concentración de 0.1% es la ideal para el tratamiento o para atacar este tipo de virus, ¿ok? Hay otro tipo de concentración que va indicada para otros tipos de virus y bacterias, pero el coronavirus con una concentración de 0.1% estamos más que bien. Con esta imagen lo que les quiero decir rapidito es que las sustancias orgánicas pueden inactivar el alcohol o el cloro. Cuando hay una superficie que está muy sucia, primero se debe lavar bien con agua y jabón, ¿sí? Y posteriormente es que se debe aplicar el alcohol o el cloro. El alcohol en nosotros y el cloro en las áreas inanimadas. El lavado adecuado de las manos siempre debe ser de la zona más proximal de nosotros a la zona más distal. Primero nuestras palmas y después el dorso de las manos con un cepillado de las uñas. Esa es la manera ideal para lavarnos las manos. Por último, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si nosotros ponemos en práctica estas medidas de bioseguridad, vamos a resguardarnos y podemos contar confiadamente con la bendición de Dios que vamos a estar protegidos. Una recomendación adicional sería el de los 8 remedios naturales. Eso sería bueno que lo revisaran porque nos van a permitir a nosotros mejorar nuestro sistema inmunológico. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, doctor, por ese significativo aporte en este contexto en el que nos encontramos, ¿verdad? Necesitamos cada día, por supuesto, tener los cuidados necesarios para contrarrestar esta grave enfermedad, este virus, perdón, que está afectando a muchas. Vamos a continuación a escuchar o a unirnos
al canto del himno tema. Hoy lo pasamos por varios grupos. Ya está descargado. Si alguno lo necesita, solamente solicítelo, pero ya lo tenemos listo descargado para escuchar ese himno. Ya puedo ver las señales, Jesús a las puertas está. El Señor prometió que un día vendrá y pronto lo cumplirá. Todo ojo verá a Jesús regresar, en las nubes vendrá, en su gran majestad. Él vendrá a buscar a los que redimió, terminar con el llanto, tristeza y dolor, y llevarnos al cielo, al hogar eterno. Ven Jesús, ven Jesús. Alzada la voz del Señor, los muertos se levantarán, los amados al fin se podrán encontrar, el cielo con Cristo irá. Todo ojo verá a Jesús regresar, en las nubes vendrá, en su gran majestad. Él vendrá a buscar a los que redimió, terminar con el llanto, tristeza y dolor, y llevarlos al cielo, al hogar eterno. Ven Jesús, ven Jesús. Él vendrá a buscar a los que redimió, terminar con el llanto, tristeza y dolor, y llevarnos al cielo, al hogar eterno. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús. Definitivamente anhelamos muchísimo el regreso de Jesús como la esperanza bendita para nosotros en esta oportunidad. Espero que lo hayan cantado. ¿Cuántos se lo saben? A ver, la manito, vea. ¿Cuántos saben el himno? ¿Cuántos se lo han aprendido? Ah, me van a voz más o menos. La amiga Belkis. Ok. Podemos perdonar a la hermana a Gaby y al doctor Dani porque están... Ah, Gaby se lo sabe. Qué bueno. Marcos López. Esperamos que te haya aprendido. Andrea Inara Salazar. Ok, aquí está. Judy Jaramillo. Profesora que ya se lo aprendió. Más o menos. Un poquito. Ah, ok. La profe Anguimar se lo aprendió. Ok. Valeria Troyano, que desde el sábado ya se lo debe saber también.
Camila Sierra está varios días aquí conectada y también Elizabeth Reyes. ¿Han estado? ¿Quién está por acá? ¡Ay, qué gozo! Tenemos a la doctora Vilma Rodríguez con nosotros esta noche. Qué bueno. Qué bueno. José Díaz, qué alegría tenerte también por aquí. Nuestra querida amiga Adriana de Gamboa, le damos gratitud a Dios porque está con nosotros y está recuperando su salud. Qué bueno, qué bueno. Definitivamente un gozo muy especial. Vamos a seguir a continuación entonces escuchando un hermoso himno especial. Este lo vamos a escuchar porque el otro tenemos que cantarlo. Lo volveremos a cantar. Vamos a escuchar este himno especial para Gloria. Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero leer. Será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar,
hermoso himno, ¿verdad? Definitivamente prefiero a mi Cristo sublime nombre. Hermano Nabor López, feliz sábado. Feliz Dios sábado le para pueda, todos. Dios le pueda bendecir adelante. Que Dios Gracias, pueda pastor. utilizarle. Gracias, pastor. Gracias, Dani. La bendición para ti y para Gaby. Muchas gracias por ese tip. Mucho valor, de mucho valor. Feliz sábado, mis hermanos. Feliz sábado a todos los que están allí detrás de estos aparatitos. Reitero mi agradecimiento, ¿verdad? Por haber estado, por haber atendido a esta invitación de parte de nuestro colegio allí en Maturín, Estados Unidos. Gracias, pastor. Gracias a la directiva del colegio y a cada profe y a cada maestro. Y por supuesto a los padres, representantes y al alumnado que también se ha hecho presente aquí en esta semana. Acabamos de dejar atrás una de las semanas de más significación para el mundo cristiano. Y cuando hablo de significación es que es una semana importante, ¿no? Quizá no para todos, pero sí para un buen grupo de personas que todavía mantienen las tradiciones y respetan algunas fechas. Recuerdo cuando estaba muy pequeño, en mi casa eran muy católicos. Mi mamá, mi abuela, y allí no se comía carne en los días que estipulaba la iglesia. Y había un ambiente allí solemne, no se escuchaba música. Mi mamá me decía que no dijera malas palabras porque hería a Cristo. Y había toda una parafernalia allí para respetar esos días. Y en la medida en que pasó el tiempo, me di cuenta de algo interesante, ¿no? Que a este tiempo son muy pocos los que respetan esas fechas y son motivos de vacaciones y de fiestas para muchas cosas. Y muchos coinciden en que esa semana de Santa no le queda nada. Pero podemos recoger algunas cosas importantes que ocurrieron en esa semana. Esa semana fue crucial en la vida de Jesús y en la vida de muchas personas. Y eso es lo que yo quisiera resaltar en esta noche a través de un episodio muy triste en la historia de los hombres, especialmente en la historia de un hombre llamado Poncio Pilato. Allí en el capítulo 27 de Mateo, allí hay un relato muy detallado de todo el proceso judicial que se le siguió a Jesús. Y que cualquier abogado en este tiempo que estudie este caso y estudie las costumbres judías y todo eso, se va a dar cuenta de que fue uno de los juicios más viciados que ha tenido la historia del mundo. Un juicio injusto, un juicio lleno de muchos huecos allí, ¿verdad? Muchos huecos jurídicos, que si un buen abogado hubiese defendido a Cristo, lo hubiese sacado libre inmediatamente, por supuesto con un jurado imparcial y un juez justo. Pero conocemos cómo se presentan las cosas, ¿verdad? Y sabemos cómo el Sanedrín celebraba pues cada cosa mala que le pasaba a Jesús. Y de hecho, cuando Jesús empieza su ministerio terrenal, fue motivo de persecuciones. Inmediatamente él sale a la palestra, aunque él insistía en cuando realizaba sus milagros, le decía a la gente, no divulguen nada, no hablen, no digan nada, vayan donde el sumo sacerdote allí en el templo y den la ofrenda que tengan que dar por el favor recibido. Pero era imposible en ese país.
Cuando Jesús hace un milagro en nuestra vida, es imposible callarnos, es imposible guardar silencio. Saltamos de júbilo al recibir las bendiciones de nuestro Dios. Y yo quisiera darle gracias a Dios porque esta semana, primeramente para este servidor, ha sido una gran bendición. Esta semana, desde el sábado pasado hasta la fecha, para mí ha sido una gran bendición espiritual. Es una nueva forma de predicar, de tener unas conferencias. Realmente he predicado en algunas oportunidades a través de esta plataforma, pero tener tan seguido una semana completa ha sido realmente un reto y una experiencia muy agradable. Así que encontramos que Jesús, cuando empieza allí a trabajar, a cumplir su ministerio, porque realmente era un ministerio muy corto el que iba a desarrollar, y está allí, está plasmado en la profecía, ¿no? El tiempo que Jesús iba a estar entre nosotros físicamente. Y encontramos allí que lo que Jesús hizo era para que el mundo entero, el mundo conocido de aquella época, se volcara a estar detrás de Jesús en todo momento. Pero encontramos tristemente que no. Inclusive me atrevo a asegurar, con toda la responsabilidad del caso, me atrevo a asegurar que muchos de los que estaban allí gritando, crucifícale, fueron objeto de milagros de Jesús, fueron alimentados por Jesús, fueron sanados por Jesús, escucharon las predicaciones, la palabra hermosa de Jesús, y yo me atrevo a asegurar eso, que ellos cuando se olvidaron de todo lo que Jesús había hecho y se unieron a la turba y gritaron, crucifícale. Y es triste, mis hermanos, porque aunque en este tiempo no lo digamos, aunque en este tiempo no lo manifestemos, también veladamente decimos, cuando rechazamos a Jesús, estamos diciendo, crucifíquenle. Crucifíquenle silenciosamente para que su voz, su mensaje, su amonestación no atraviesen nuestros oídos y no tengamos que escucharle para no vernos en la obligación de tomar algunas decisiones. Así que, mis hermanos, jamás una pregunta como esta ha sido formulada por labios humanos. Pilato era un hombre inteligente, era un hombre escéptico, era un político allí que pertenecía a un estado opresor y esclavista como era el Imperio Romano. Él era un gobernador, así que tuvo que claudicar ante muchas cosas para poder llegar a donde él estaba, ¿no? Porque la competencia en esos cargos romanos eran muy discutidas, muy peleadas. Así que me imagino que él tuvo que renunciar a muchas cosas morales para para alcanzar el cargo que tenía. Así que él era conocedor de todas las religiones. Así que él había llegado a un punto en que él dudaba de todas y de todo. Por eso cuando aquel extraño, aquel hombre llamado Jesús, le fue presentado, oye de sus labios palabras que él nunca había escuchado. Y Jesús le dice, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y este hombre burlonamente le pregunta, ¿qué cosa es verdad? Y aquí nos podemos detener un poquito, ¿no? Porque Jesús en su palabra nos deja grandes verdades. Verdades que nos estremecen por dentro y por fuera. Pero al momento, esas palabras ya dejan de resonar en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque pues son sustituidas por otras cosas, por otros intereses, por otras motivaciones. Así que a veces también burlonamente decimos dentro de nosotros, bueno, pero ¿qué cosa es la verdad?
qué cosa es verdad y anulamos pues el poderoso mensaje que Jesús nos quiere dar. Entonces, para este hombre, Poncio Pilato, no hay otra verdad que el de las conveniencias humanas. Por lo menos tratar de halagar al César con decisiones y con pleitesía y con alabanzas, ¿verdad? Eso es lo que les gusta a la gente, a las personas que no tienen una conciencia moral que les esté alertando. Y esto era lo que él hacía, pues. Para él lograr sus triunfos políticos, indudablemente tenía que arrastrarse delante de las autoridades romanas, como era el César, que era considerado un dios. Leí una vez que Calígula a su caballo lo nombró un dios para que la gente lo alabara. ¿Y cómo logró esto? Bueno, a través de intimidación. El que no lo haga, bueno, lo mando a matar. Y era un hombre depravado con todas las letras, ¿verdad? De la palabra. Inclusive llegó a abrir a su mamá allí en la barriga, pues estaba embarazada y quería saber qué era lo que tenía dentro. O sea, era una sociedad totalmente corrupta. Y en ese ambiente, Poncio Pilato no podía ser diferente. Así que él se ve confrontado aquí por un hombre que no llevaba un arma, no llevaba una espada, ni una lanza, ni un escudo. Solamente llevaba su palabra y la verdad. Así que este hombre se encontró totalmente desarmado delante de Jesús. Y aquí esto es interesante porque así como a Poncio Pilato, guardando por supuesto las comparaciones y la distancia, a veces tenemos mucho parecido con él. Somos escépticos, somos pragmáticos, somos incrédulos y entonces cualquier cosa que trate de cambiar nuestra mentalidad construida y que menoscabe allí esos cimientos, entonces dudamos. Así que el interés de este hombre, de Poncio Pilato y de todos esos líderes romanos, esos césares y esos gobernantes y esos tetrarcas, era tener más poder y más dinero. Eso es lo que vale o valía en aquel tiempo y por supuesto a través de la historia de la humanidad es lo que prevalece. ¿Cómo consigo dinero? Y si no, bueno, los políticos utilizan un eslogan muy rebuscado que dice, pónganme donde haya, utilizando una mala palabra allí, pónganme donde haya. Y esto con la intención de, por supuesto, saquear el erario público y sacar dinero de donde no hay. Entonces, hoy en día hay muchos que tienen este tipo de pensamientos del tipo de Pilato. Pero en este caso, Pilato está ante una posición embarazosa, una posición en la que él nunca se había encontrado. ¿Por qué? Porque era una posición sumamente delicada. Y me imagino que estaba acostumbrado a enjuiciar a culpables, hombres criminales como Barrabás y en ese estilo. Entonces él se ve con su agilidad mental y ojo de juez y de político, comprende que aquel acusado que tiene allí a su lado es un hombre justo. Y él lo entendió perfectamente. Inclusive su esposa, allí en el capítulo 19 de Mateo 27, dice, y estándole sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Inclusive el instrumento que usa la providencia, ¿verdad? Para que
Pilato tome una decisión a favor de Cristo, el instrumento es su propia esposa. Y aparentemente él le tenía mucho respeto. De hecho, recordemos el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista sucumbió ante la solicitud de una mujer, la hija de su cuñada, porque era su cuñada. Y Juan el Bautista criticó duramente esta relación de Herodes con la esposa de su hermano Felipe. Y esto le acarrió, pues, aunque Herodes le tenía miedo a Juan el Bautista, pero cuando la hija de su cuñada le pidió la cabeza en una bandeja, él no tuvo más remedio que hacerlo y sucumbió, pues, ante la solicitud de una mujer. ¿Por qué Poncio Pilato no pudo haber hecho lo mismo? Por lo mismo que hemos estado comentando, ¿verdad? Era un político astuto, era un político que buscaba era subir y escalar más en el mundo político romano. Pero Pilato trató de dejar libre a Jesús. Trató de dejarlo en libertad, pero los líderes judíos empezaron a presionar y le gritaron: si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Así que lo chantajearon allí y el hombre cedió, pues, al chantaje por su propia conveniencia. Tuvo miedo de que lo tildaran de ir contra el César y contra las leyes romanas. Entonces, ¿qué temen hoy los hombres? ¿Qué temía Poncio Pilato? Quisiera hacer una comparación, pero no quisiera que se me ofendiera, porque cuando uno utiliza las figuras bíblicas para sacar una enseñanza, sacar un ejemplo, siempre hay algunos aspectos de comparación en los cuales nos vemos reflejados sin ninguna intención de ofender, ¿verdad? Ni de crear allí, ¿verdad? Una falsa imagen o expectativa. Pero realmente hay aspectos en el carácter de ciertos personajes bíblicos que indudablemente nosotros manifestamos. Por supuesto, ¿a qué hombre no le gusta tener poder, tener riquezas, tener influencias? ¿A quién no le gusta eso? El que diga que no está viviendo un sueño, pues, porque a mí me ofrecen un cargo importante y un sueldo sustancioso, y yo lo aceptaría si no tengo que violar mis principios, ¿no?, morales. ¿A qué hombre no le gusta tener poder y riquezas? Porque sí, eso es muy halagador. Eso invita y llama la atención. Entonces, ¿qué temen los hombres hoy? Cuando invitamos a alguien a aceptar a Cristo, hay como un pensamiento allí que se nos abre y empezamos a plantearnos ciertas cosas interesantes. Si yo acepto a Cristo en este momento, ¿qué tengo que dejar? Esa es nuestra primera preocupación. ¿Qué voy a abandonar si yo acepto a Cristo? Una vez un joven rico le preguntó a Jesús: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo: bueno, guarda los mandamientos. Y el joven, muy orgulloso y muy jactancioso, le dice: sí, pero eso lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús le dice: bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y la historia cuenta que el joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué es lo que nos impide a nosotros aceptar a Cristo? ¿Perder amigos? Yo tenía muchos amigos antes de dar mi paso en favor del Señor, tenía muchos amigos. Y apenas tomé mi decisión de unirme a la iglesia a través del bautismo,
esos amigos ya me saludaban de lejos. Y eran amigos que yo les decía, tírense por el barranco y se tiraban, se lanzaban. Pero no eran amigos verdaderos, aunque sentía un aprecio por ellos porque era una amistad pues, de años. Entonces, aceptar a Cristo a veces implica cortar con ciertas cosas que no nos dejan seguir caminando al lado de Cristo. O sea, nos impiden de alguna forma ascender a donde Cristo quiere que vayamos. Porque Cristo nos invita es a que crezcamos a su altura. Hay una tendencia de que yo acepto a Cristo, pero agarro a Cristo y lo bajo a mi nivel, a mis conveniencias, a mi tiempo, a mi espacio, y no es así. Cuando Jesús nos dice, venid a mí, es que tenemos que subir a donde está Él, a su estatura, a su altura, porque rebajar a Cristo es rebajar sus normas, rebajar sus principios, rebajar lo que nos permite a nosotros cambiar esta estructura mental que tenemos y darle paso a nuevas informaciones allí, borrar, como usando un término allí electrónico, borrar ese disco duro y cargar nuevamente una información diferente. Y eso es lo que Cristo nos invita. Él tiene para nosotros una obra importante que hacer. Él quiere, ayer lo mencionábamos, cuando nos encontramos con Jesús, es imposible que no cambiemos. Es imposible ser los mismos. Es imposible que Jesús no nos mueva el piso y nuestra vida reflexione sobre lo que es verdadero y lo que no lo es. Entonces, no aceptamos a Jesús para no perder amigos o intereses o placeres o una posición social. Y esto, lamentablemente, tiene que ocurrir. No les voy a dorar la píldora, no les voy a decir medias verdades, porque yo no quiero caer en ese error, ¿no? Me parece que ser sincero con mis amigos y mis hermanos es lo mejor que hay. Decir la verdad. Jesús está allí parado ante Pilato y ante la multitud. Y la pregunta, mis hermanos, importante que nos tenemos que hacer es, ¿qué haré con Jesús? ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Qué voy a hacer yo con Jesús? ¿Qué haremos con Jesús? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Pero una pregunta, recuerden el tema que tuvimos en estos días, ¿no? Cuando Dios hace una pregunta, Él no está esperando una respuesta. Él está esperando es una reflexión. Está esperando es un análisis de la pregunta. Y ese análisis tiene que ser muy personal. Tenemos que responder esa pregunta, pero aquí entre nosotros, ¿verdad? Entre usted y Dios. ¿Qué va a hacer usted con Jesús? Pilato tomó su decisión y tenía en su poder, Pilato tenía la autoridad y el poder de liberar a Jesús. Y de hecho lo trató de hacer, pero se interpusieron algunas cosas que minaron su inteligencia, minaron su mente, y el hombre sentenció a un hombre inocente, a un hombre justo. De hecho, inclusive buscó un recurso allí que él pensó que le iba a dar el éxito, y era costumbre en ese tiempo de la Pascua soltar a un criminal. Y entonces él dijo, bueno, si les ofrezco soltar a Cristo o a Barrabás, ellos van a soltar a Cristo, porque Cristo no se parece en nada a Barrabás. Barrabás es un criminal, un asesino. Había matado a lo mejor a muchos de los pueblos aledaños allí, allí a Judea, a Galilea.
Y sorpresa para este hombre, que ese fue como su último recurso. Sorpresa para este hombre cuando la gente grita, suelten a Barrabás. Suelten a Barrabás. Y este hombre, me imagino que se puso frío y se puso blanco, estuvo a punto de darle allí un infarto, porque el último recurso de él fue que soltaran a Cristo o a Barrabás, y la gente pidió suelten a Barrabás. Prefirieron soltar a un criminal confeso y convicto, a soltar a Cristo, que su vida la dedicó, su vida, esos 3 años y medio los dedicó fue a sanar, a predicar, a salvar a la gente, a llevar a la gente por el buen camino, a llevar a la gente a un nivel superior, donde la gente se sintiera estimulada, se sintiera tomada en cuenta, se sintiera bien, pero la gente prefirió soltar a un criminal. Y me imagino que si le hubiésemos hecho un seguimiento a Barrabás cuando salió libre, a lo mejor mató a algunas personas de los que estaban allí pidiendo su libertad. Y es lamentable porque esta escena, indudablemente, vamos a sustituirla, vamos a poner nosotros en el lugar de Poncio Pilato. Poncio Pilato tuvo una decisión importante en sus manos. Y estas estrategias pues les salieron mal. Aquel Jesús con quien su esposa y su conciencia le han advertido de no tener nada que ver, la sombra de aquel preso lo iba a perseguir siempre. Estaba leyendo un escrito de la señora White, la señora Elena de White, y ella dice que al poquito tiempo de que Jesús hubiese muerto, este hombre fue degradado, este hombre fue quitado de sus cargos, y él por vergüenza se suicidó, Poncio Pilato. O sea que muy poco le duró el gozo, ¿verdad?, de haber cumplido las peticiones de este tribunal judío. Entonces, esta es una paradoja la que presenta esta historia. Una paradoja porque Jesús le pregunta a sus acusadores, ¿no? ¿Qué haré? Imagínense un hombre de la estatura de Poncio Pilato, de su estatura política, preguntándole al populacho, a la turba, preguntándole, ¿qué haré con Jesús? ¿Qué quieren ustedes que yo haga con Jesús? Porque él tuvo a Jesús allí en su poder. Él pudo haber tomado una decisión a favor de Jesús, igual que cada uno de nosotros. Cuando nos enfrentamos a esa pregunta trascendental que nos va a cambiar la vida totalmente, nos hacemos la pregunta, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué haré con Jesús? Entonces, ¿dónde está Pilato? ¿Dónde está su justicia? ¿Dónde está su conciencia? ¿Dónde queda el honor de juez? ¿Para qué has estudiado jurisprudencia? Para descender a preguntar a un pueblo allí desordenado, ¿qué haré? Esto es lamentable, esto es triste para un líder como del tamaño de este hombre. Entonces, encontramos a un Pilato temeroso, a un Pilato asustadizo, que se halla entre dos decisiones, entre dos aguas. Y su voz, la voz de la conciencia, esa voz que todos tenemos, esa conciencia que nos alerta, esa conciencia que nos dice dónde estamos, qué errores estamos cometiendo, esa conciencia le martirizaba. Esa voz allí, ¿verdad?, le decía, por un lado, la presencia de Jesús, un hombre justo. Jesús en ningún momento manifestó temor,
habló estrictamente lo necesario, se mantuvo firme con la dignidad de un hijo de Dios, se mantuvo allí, y en cambio Pilato temblaba ante las amenazas, y aquel justo que estaba allí le estorbaba en ese momento. Y mis hermanos, Jesús a veces se convierte en un estorbo para nosotros, en un invitado que no queremos, porque cuando Jesús llega a nuestra vida tenemos necesariamente tenemos que efectuar cambios en nuestra vida, pero van a ser cambios para mejor, porque Jesús lo que quiere es lo mejor para nosotros. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús en su palabra, y para que la tengan en abundancia. Jesús lo que quiere es lo mejor para cada uno de sus hijos. Así que cuando nos encontramos con Jesús, a lo mejor va a ser inconveniente porque es un invitado que a veces no queremos en nuestra casa. Pero Jesús quiere quedarse en tu casa, en tu corazón. Jesús quiere estar allí eternamente hasta que Él venga a buscarnos. Pero necesitamos deshacernos de ese Pilato interno que tenemos cada uno de nosotros, de ese hombre que duda, de ese hombre temeroso y angustiado que no sabe qué hacer con Jesús. Tiene una lucha allí interna, su conciencia, su corazón, sus intereses están allí en conflicto y hay constante, hay una guerra allí interna en este hombre que lo atormenta, lo angustia y lo hace dudar de las decisiones. Un hombre que toda su vida fue un hombre aplomado, un hombre firme, un hombre consciente de sus decisiones y alegre y contento con sus decisiones. Ahora se ve en esta disyuntiva, se ve en esta situación sumamente incómoda. Por un lado, el mundo que le llama, y por otro lado Jesús que también lo está invitando. Y Jesús con su mirada le dice, bueno, ¿qué vas a hacer conmigo, Pilato? ¿Qué vas a hacer conmigo? Te dice Jesús, mi apreciado amigo, en esta noche. Ya nos queda nada más mañana para tener este contacto con ustedes de mi parte, ¿no? Y yo sé que ustedes van a seguir allí insistiendo en las cosas del Señor. Y el pastor y los ancianos se van a encargar de que haya una continuidad para aquellos que están dando sus primeros pasos en los caminos del Señor. Entonces vemos a un Pilato allí sometido a una presión, pero una presión salvaje, un hombre que era tan seguro y tan con decisiones firmes, ahora se ve allí contra la lona, como utilizando un término allí de lucha libre, ¿verdad? Se ve contra la lona. Ojalá él hubiese podido solucionar esto, porque él tenía en sus manos la solución. Y ojalá, mi querido amigo y hermano, usted pueda solucionar eso, porque la solución está en su mano. La pelota está en su terreno. ¿Qué va a hacer con ella? ¿Qué va a hacer con Jesús? Jesús está allí y él no puede evadir la responsabilidad. Él tiene que juzgarle, pero tiene que ser un juicio justo. Y allí es donde está el dilema de este hombre y el dilema de cada uno de nosotros. Pues él no puede evadir, no puede zafarse. Ojalá, mis hermanos y amigos, pudiéramos ser neutros en esta disputa espiritual que vive nuestro mundo, entre hacer lo bueno y no hacer lo bueno, entre hacer lo malo o lo bueno. Es una lucha diaria que tenemos. El apóstol Pablo lo explicó de una manera muy clara. Él dice, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, mas lo malo que no quiero hacer, eso hago. Había una lucha interna en su mente y en su corazón. Y nosotros somos sometidos a esto, ¿verdad? Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que tomar una decisión, porque estamos allí. Está la turba, está el populacho y está Jesús. ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué haré con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Porque tenemos que tomar una decisión, no podemos ser neutrales. No hay neutralidad aquí. O estamos con Jesús
o estamos en contra de Jesús, porque la palabra de Dios es muy clara y sincera y nos invita a nosotros todos los días a pensar en ella, nos da la oportunidad de meditar en la profundidad de su mensaje. O estoy con Cristo o estoy en contra de Cristo. Y esto es importante porque no podemos decir o estoy con Cristo o no estoy con Cristo, no. O estoy con Cristo o estoy en contra de Cristo. Porque el que no está conmigo, dice la palabra de Dios, entonces desparrama. Jesús no va a desaparecer de nuestra vida. Y me imagino que cuando sucedió todo esto, Jesús fue crucificado, lo enterraron, la figura de Jesús allí parado ahí frente a él, lo siguió hasta el día en que se suicidó. Y allí está Jesús con toda su majestad, con toda su bondad, su ternura, con toda su justicia. Y Pilato tiene que hacer algo, o condenarlo o soltarlo. Tiene que hacer algo, tiene que tomar una decisión. Tú tienes que tomar una decisión. Yo tengo que tomar una decisión. O dejo libre a Jesús o lo dejo preso aquí en mi corazón. Esa es la decisión que yo tengo que tomar. Así que este hombre opta por el camino de la conveniencia, ahogando la voz que le martillaba ahí en su mente, en su conciencia, la voz de la justicia, gritaba, y a lo mejor era un grito que el populacho allí podía escuchar, como la voz de la conciencia de Pilato le gritaba allí, el hombre es justo, el hombre tienes que liberarlo. Y ese es nuestro propio dilema. Ese es, lamentablemente, ya esto es historia pasada. Pilato y sus cosas, ya eso quedó en el pasado. Hay lecciones que retomar, pero el dilema en este momento es nuestro. La decisión es nuestra. La pregunta de Pilato se repite, eso sí se mantiene, mis hermanos. Eso sí podemos retrotraerlo a nuestros días, ¿verdad? En este momento. La pregunta de Pilato sí es relevante en este momento. Y va a ser relevante hasta el fin de los tiempos, cuando Jesús venga. Y es un eco que se va a escuchar y se presenta en cada generación, en cada ser humano. ¿Qué haré con Jesús? Cuando tú y yo llegamos a la vida, nos encontramos con un mundo más o menos bueno o malo. Y eso es irremediable. Porque un mundo contaminado por el pecado, no, por más que tratemos de mejorarlo, siempre van a haber cosas malas, con sentimientos buenos, sentimientos malos, a la vez. Y esto es una contradicción, ¿verdad? Tener un pensamiento bueno y al instante tener un pensamiento malo. ¿Por qué? Pues somos seres humanos y lo hemos venido sosteniendo, ¿verdad? A través de toda la semana. ¿Por qué? Porque es un axioma aquí en la palabra de Dios. Somos humanos, pero el ser humano tiene la capacidad de sospesar, ¿verdad? De ver, de pensar y saber hacer lo bueno y no hacerlo es cometer errores, porque sabemos hacer lo bueno. Desde los 7 años tenemos una conciencia moral de lo bueno y lo malo. Desde los 7 años. Así que aleccionemos a nuestros hijos. Un bebé de 1 año, 2 años, 3 años, hasta los 6 años, más o menos, no sabe lo que es bueno y es malo. Tenemos que enseñarles. Pero después de los 7 años, según los psicólogos y los hombres que conocen estas cosas, nos dicen que después de los 7 años ya hay una conciencia moral de lo bueno y lo malo. Cuando un niño después de 7 años hace algo malo, es porque está clarito que lo que está haciendo es malo. Ahí no hay ambivalencia, ahí no hay
ahí no hay dudas. Un niño de 8 años, a menos que tenga una discapacidad mental y no sepa lo que está haciendo, pero un niño sano mentalmente, después de los 7, 8 años, ya sabe lo que es hacer lo bueno. Y si no lo hace, es porque lo está haciendo adrede, lo está haciendo a propósito. Así que tenemos conciencia moral desde muy pequeños y podemos saber lo malo o lo bueno que hacemos. Así que el hecho histórico de Jesús, la doctrina de Jesús, que ya estaba en el mundo al nacer nosotros, a veces nos parece así medio confusa, ¿verdad? Y también se nos presenta claramente. Por eso es que es importante que nosotros sopesemos esas alternativas. Si yo quiero hacer algo malo, pero yo sé que es malo, entonces allí yo tengo una conciencia moral que me está alertando. Mira, lo que estás haciendo no está bien. Arrepiéntete. Vuelve otra vez a la senda de hacer lo bueno. En estos días leí, después de un aniversario más del holocausto nazi, donde murieron más de 6 millones de judíos allí en los campos de concentración alemanes, había un mensaje dirigido a los maestros y a los profesores, porque ahí ha sido una reflexión que yo jamás la había escuchado y me llenó de ansiedad, me llenó de preocupación y de terror. Allí le hace un llamado a los maestros y a los profesores, porque los que hicieron prácticas científicas con aquellos hombres y mujeres judíos eran gente preparada, eran gente de universidad, eran médicos, eran científicos, eran ingenieros los que idearon los silos para matar a la gente con los gases tóxicos. Eso lo ideó un ingeniero que pasó por una universidad, fue enseñado por un profesor, lo enseñó una maestra en sus primeros años de educación escolar. Y entonces hacía una reflexión al final y dice, maestros, profesores, cuando disculpen, cuando enseñen a sus alumnos, enséñenles valores para que no pase eso que pasó allí en Polonia, en Alemania, en esos países invadidos por una dictadura como la de Adolfo Hitler. Entonces a mí me llenó de angustia esa reflexión que hacía allí, porque esos que construyeron esas máquinas de tortura fueron hombres que pasaron por una universidad y fueron educados por un personal docente. Y entonces al final hace esa reflexión. Un llamado a los profesores, a los maestros, eduquen para el bien, eduquen la conciencia, eduquen la mente y también eduquen el corazón, para que esos profesionales no solo busquen el bien propio, sino también el bien de los demás. Y a mí me quedó marcada esa lectura que hice, esa reflexión que hace allí ese hombre con ese artículo, y me dejó impactado sinceramente. Y es la verdad, lo que él menciona allí es la verdad. El doctor Mengele, muy conocido, un hombre diabólico, cómo hacía experimentos con los niños y una cantidad de cosas horribles que no vienen al tema, pero que lo dejan a uno pasmado hasta dónde llega la maldad del ser humano, hasta dónde llegó la maldad de este populacho, después de ver a Jesús sanando, predicando, haciéndole bien a la gente, abriéndole los ojos a los ciegos, los paralíticos saltaban de alegría con sus cáteres debajo del brazo, gente que resucitaba y gritaron crucifícalo.
tomaron una decisión. Tenían allí a Jesús al frente. Y ellos también pudieron haberse hecho la pregunta que se hizo Pilato. Cuando Jesús les hizo la pregunta, ¿qué haré de Jesús, al que llaman el Cristo? Ellos debieron haber reflexionado, oye, es verdad, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué hizo Jesús para merecer lo que le hicieron o lo que le van a hacer? ¿Qué hizo Jesús para merecer eso? Entonces, más claramente, cuando al tiempo empezamos a oír de Jesús, ¿negaréis la existencia de Jesús? Diré que es un mito, porque muchos se empeñan en decir de que Jesús fue un mito, pero hay cantidad de evidencias, ¿verdad? Hay unos escritores históricos, y uno se llama Tácito y el otro Suetonio, que en sus narraciones históricas hablan de Jesús haciendo milagros, sanando. Y mis hermanos, nadie va a dar la vida por un Cristo inexistente. Y mucha gente dio la vida por Jesús. Vemos allí la historia de los apóstoles, los coliseos romanos, cómo se llenaban con cristianos devorados por animales. ¿Quién va a dar la vida por alguien que no existe? Es una locura. Y eso nos hace a nosotros pensar que si el Hijo del Hombre dejó su gloria, padeció y murió por ti y por mí, entonces no podemos negar semejante hecho. No podemos dejarlo en el aire, no podemos olvidarnos de eso. Es la más terrible ofensa que se puede inferir a alguien, ¿verdad? Negar. La ingratitud, mis hermanos, es una de las más grandes decepciones que una persona puede recibir. Y el desprecio que Jesús recibió, inmerecido, por cierto, nos debe hacer a nosotros reflexionar. Entonces, la invitación de Jesús se extiende hasta nuestros días. Así como esa pregunta de Poncio Pilato llega a nuestros días con resonancia, con poder, clarita la pregunta, ¿qué haré con Jesús? También la invitación de Jesús, mis hermanos, resuena en el mismo o más alto todavía que la pregunta de Poncio Pilato. La invitación de Jesús está allí, delante de ti. ¿Qué vas a hacer conmigo? Dice Jesús. ¿Qué vas a hacer conmigo en este momento crucial de la historia? No sé qué va a pasar mañana, sinceramente. No soy adivino, tampoco soy un profeta del desastre, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Mucha gente sale en la mañana para sus trabajos y le dan un beso a la esposa y a los hijos. Mi amor, nos vemos en la noche, y el hombre no regresa. ¿Por qué? Porque el hombre es así de débil. Cualquier cosa nos puede matar, cualquier cosa nos puede herir, cualquier cosa nos puede hacer desaparecer. Una piedra disparada por el caucho de un carro puede darnos en la cabeza y dejarnos allí en el sitio. Y se acabó la historia. No sabemos, no tenemos seguridad de qué va a pasar mañana, pero Dios sí sabe. Por eso es que cada día tenemos que ponernos en sus manos. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? A partir de hoy, o a partir del sábado pasado que hemos estado conversando, o a partir desde la primera vez que escuchaste una historia sobre Jesús, un mensaje de Jesús, un himno que hable de Jesús. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? La invitación está allí. Jesús con su inocencia, con su bondad, le estaba dando un mensaje, una invitación a Poncio Pilato. Y algo les digo, si Poncio Pilato hubiese dejado libre a Jesús, otro hubiese tomado su lugar. Jesús tenía que morir. Jesús tenía que morir por el pecado de cada uno de nosotros. Eso sí estaba planteado, pero no tenía que ser Poncio Pilato. No tenía que ser Poncio Pilato, necesariamente. Ni el que lo negara tenía que ser Judas Iscariote, tampoco. Pudo haber sido otro que lo hubiese vendido.
Pero mis hermanos, tomamos decisiones todos los días. Algunas decisiones malas y otras decisiones buenas. Jesús nos está invitando a tomar una decisión buena, porque es a favor de la verdad, es a favor de la justicia, es a favor de preservarnos para el futuro, pero no un futuro aquí en este mundo, un futuro en un mundo que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere presentar, nos quiere guardar para ese mundo donde dice el apóstol Juan allí en el último libro, en el libro de las Revelaciones, capítulo 21, dice, donde no habrá más dolor, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni muerte. Ese es el mundo donde Jesús nos quiere llevar. En este momento a lo mejor no lo visualizamos, no lo vislumbramos, pero es ese mundo al que el Señor nos está invitando a que estemos con Él. No es la casualidad que usted nos haya acompañado durante esta semana. Para Dios no hay casualidad. No existe la suerte y no existen las coincidencias, no. El Señor tiene un plan. Y lo más hermoso es que usted y yo estamos incluidos en ese plan. Y Dios le trajo por algo. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Un propósito de vida eterna. Un propósito más allá de nuestras expectativas, más allá de nuestras ideas y pensamientos. Un propósito maravilloso para tu vida y para mi vida. Yo voy a dejar entonces esta pregunta allí, en tus manos, la voy a dejar allí en tu mente. ¿Qué harás con Jesús? El Señor te bendiga. Vamos a inclinar el rostro para decirle al Señor que ponga en nuestro corazón y en nuestra mente la respuesta a esa pregunta. Ojalá que ya, antes de que oremos, ya esa pregunta esté respondida personalmente. Querido Padre, gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Y eres bueno siempre. Por eso, querido Dios, queremos pedirte que tú interfieras en nuestra vida de una manera especial. Te involucres en nuestra vida de una manera decisiva y que tú nos ayudes a tomar la decisión de poder decirle sí a Jesús, de decirle sí a su invitación, de decirle sí a su sacrificio, de decirle sí a que Él intervenga y Él se inmiscuya en nuestras cosas. Necesitamos, Señor, tomar esa decisión, pero a lo mejor no tenemos muchas fuerzas para eso. Por eso pedimos tu favor especial de que tu Santo Espíritu esté trabajando allí en nuestro corazón. Que podamos, Señor, aclarar algunas dudas que tengamos y poder encontrarnos de una manera maravillosa con Jesús. Ese Jesús justo, ese Jesús bondadoso, ese Jesús que fue injustamente maltratado, fue injustamente asesinado. Ese mismo Jesús de la historia pasada es el que quiere estar en nuestro presente, el que quiere formar parte de nuestra historia presente y nuestra historia futura. Te invitamos, Señor, a que estés con nosotros, a que estés en nuestro hogar, a que nos ayudes con los hijos, a que nos ayudes en nuestra relación con nuestra pareja. Te pedimos, Señor, que tú estés en nuestra vida, te autorizamos a que estés en nuestra vida. Te cedemos, Señor, nuestra voluntad para que estés en nuestra vida, para que cambies lo que haya que cambiar y modifiques lo que haya que modificar y que nos marques la senda a seguir, Señor. Que no nos sintamos en la oscuridad, sino que tú nos puedas trasladar de nuestras dudas y de nuestros pensamientos, que nos puedas llevar a tu luz admirable y podamos caminar seguros a tu lado. Esa es una petición que, Señor, que te hacemos
en este momento. Y no porque no lo merezcamos, a lo mejor podemos ser grandes seres humanos, mejor ciudadano no puede haber que nosotros, ni mejor esposo, mejor padre, ¿no? Esos no son méritos que tú tomas en cuenta. Pero nos aferramos al mérito que Jesús tiene, ese sí vale. Ese mérito de Jesús, nuestro Salvador, ese es el que va a ser primordial en la decisión de cada uno de nosotros. Y en los méritos de Jesús te pedimos todo, Señor. Bendice nuestros hogares, bendice nuestros niños, bendice, Señor, la iglesia que en este momento está en cada hogar allí repartido y que están enfrentando momentos muy duros, pero tenemos la plena seguridad de que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En los méritos preciosos de Cristo pedimos esto y muchas cosas más. Amén. Gracias, pastor. La cámara. Agradecidos, hermano Nabor, por ese mensaje, ese llamado. Reiteramos la invitación para el día de mañana a esta misma hora, a las 7 de la noche, donde estaremos comenzando con ese hermoso himno tema y con la historia para los niños. Hoy no la tuvimos, pero mañana en nuestro programa de culminación vamos a contar también con una historia para los niños. Que el Señor nos bendiga en esta noche y que su paz, su gracia y su permanente invitación esté con nosotros y con nuestra familia. Agradecidos a los que se han conectado en esta noche, nuestros compañeros de trabajo, profesores y maestros, docentes y nuestros queridos representantes que han estado durante esta semana escuchando este lindo mensaje de invitación a aceptar a Cristo como nuestro único, suficiente, amoroso y tierno Salvador. Amén. Agradecidos. Que el Señor nos bendiga. Amén.